Aquí estamos como cada semana en el programa Agua Viva. Bienvenidos a este espacio de aproximadamente 30 minutos. Me encanta estar con vosotros y juntos reflexionar en la palabra de Dios, que es el agua que realmente sacia nuestra sed interior. Te mando un abrazo y siempre quiero saludar a nuestra audiencia en el sureste de España, FM, TDT, y a través de internet, también llegando a muchos lugares, a una audiencia que nos puede estar viendo en televisión, a través de repetidores de televisión por streaming en México, República Dominicana o Estados Unidos. Saludar también, como no, a la audiencia de Dynamis Radio, de Onda Paz y en fin, si más adelante en YouTube o en podcast ves o escuchas Agua Viva. Soy Juan Carlos Parra, es un honor estar contigo y hoy el tema que traigo se titula así: Sobrevivientes. Señor, gracias por este momento en el que venimos ante ti, venimos ante tu palabra y aprendemos de lo que tú enseñas para la vida del hombre en la tierra. Queremos tener un corazón así, atento y enseñable, ser tus discípulos, Señor, y reconocemos nuestra necesidad, que tenemos sed y hambre del Dios vivo. Y tú, puesto en pie, dijiste eso: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso empezamos este programa invocando tu nombre, Señor, y viniendo a ti, poniéndonos a tus pies con humildad, y te pedimos que tu palabra nos bendiga, nos imparta el valor, nos imparta denuedo, nos imparta más gracia para este día. Que todo sea para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto en el que me baso es Zacarías capítulo 3, verso 1 y 2. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Se está refiriendo a Josué, el sumo sacerdote, como un sobreviviente, como un superviviente, un tizón arrebatado del incendio. Y es que efectivamente habían sido llevados cautivos, 70 años habían estado en tierra de los caldeos, más adelante de los medos y los persas, y ahora regresaban a Jerusalén para la reconstrucción. Liderando ese remanente estaban Zorobabel, estaba Josué, en este caso el sumo sacerdote, Zorobabel gobernador, líderes del pueblo, y de ese remanente también había profetas como el mismo Zacarías, que escribe esta palabra, que tiene esta visión, Ageo, y otros restauradores fueron fundamentales, Esdras, Nehemías. Todos ellos son sobrevivientes a la destrucción de Jerusalén, a la conquista de Judá y también al cautiverio, porque después de años, décadas, 7 décadas, viviendo en la tierra deportados como un pueblo cautivo, muchos se acomodaron y cuando el Señor llamó a restaurar, a reconstruir Jerusalén, no respondieron al llamado. En cambio, hombres valientes como Josué decidieron, movidos por el Espíritu de Dios, ir y trabajar. Primero edificaron el altar, después el templo, también las casas donde vivir, la muralla y finalmente asentaron las puertas. Todo un proceso de restauración en el que hubo una gran oposición y una guerra espiritual. Aquí lo podemos ver en esta visión, que el mismo Satanás está acusando, porque siempre, escucha bien, que te levantas para servir al Señor, te estás poniendo del lado de Dios, de su reino, entras en la guerra espiritual y el enemigo va a querer pararte, va a querer derribarte. Entonces Satanás mismo estaba acusando a la derecha
de Josué, estaba acusándolo como para descalificarlo, como para desanimarlo. Pero el ángel del Señor dice a Satanás que te reprenda el Señor, porque Dios ha escogido Jerusalén, es de parte de los escogidos, y sabes que Él es un tizón arrebatado del incendio. Todos los hijos de Dios somos de gran valor. Pero ¿qué me dices? Un Josué, que era un superviviente, era parte de un remanente que había llegado a la tierra para liderar una obra del corazón de Dios, para cumplir una profecía que había sido ya anunciada por el mismo Jeremías y por Isaías y por tantos otros, que había de reconstruirse Jerusalén y que aquel templo que parecía menos que el templo de Salomón sería visitado por el mismo Señor Jesucristo, por el Mesías. Por eso la gloria de aquella casa sería superior a la del primer templo. Ellos estaban en un plan, en un propósito divino. Y quiero decir que Dios suele hacer su obra con supervivientes, con sobrevivientes. ¿Y por qué? Quizás porque todo lo suyo es atacado hasta el punto de estar al borde de la destrucción. O sea, si fuese por el enemigo de nuestras almas, por Satanás, su trabajo es matar, robar y destruir, y de alguna manera detecta cuando hay un escogido en un vientre o cuando hay un gran plan de Dios en marcha y hay una destrucción o unos ataques que se pueden, en esta palabra de Zacarías 3, comparar a un incendio. Entonces el Señor nos guarda y por su misericordia nos preserva como un tizón que es rescatado de la destrucción. Estoy recordando al mismo Juan Wesley, padre de avivamientos, aquel hombre de fe, ganador de almas, un predicador de santidad y fuego, líder de ese movimiento metodista y que dijo eso de que mi parroquia es el mundo. Juan Wesley, tan usado por el Señor. Y cuando era pequeño hubo un incendio en su casa y el último, el que parecía que iba a perecer en las llamas, el último rescatado fue Juan Wesley. Cuando finalmente lo libran de la destrucción, porque la casa por el fuego se viene abajo, su madre entendió perfectamente que aquel muchacho era un sobreviviente, era un superviviente y que Dios tenía un plan especial con él. ¿Por qué a Dios le gusta hacer su obra con supervivientes? Quizás porque le encanta usar lo que para los hombres es nada o lo que para los hombres es despreciable. Esto se corrobora en la Biblia. Mira, Noé fue un sobreviviente. De hecho, venimos de lomos de supervivientes. Noé y su familia, todos los animales fueron rescatados del diluvio. Así que gracias a esos supervivientes que le creyeron a Dios, que construyeron el arca, estamos hoy aquí. ¿Qué me dices de Moisés? Él iba a morir como tantos niños hebreos y es rescatado de las aguas. Y David que es perseguido por Saúl y es un prófugo, tiene que vivir en desiertos, también un incendio en cuanto a persecución y celos y guerras. En una ocasión estuvo ante un rey filisteo y se tuvo que fingir que estaba loco, hacer el demente para salvar la vida, pero ese sobreviviente al desierto, a la persecución, luego fue el rey de Israel. Esther es otra sobreviviente, en este caso del cautiverio, de la destrucción de Judá, y además ella huérfana, criada por su primo, por Mardoqueo. Ella fue usada por el Señor. ¿De qué manera? Es como que tienen un valor para Dios especial. Los Juan Wesley, los Noé, los Moisés, las Esther. Y podríamos seguir hablando de Ruth. También muere, va a la tierra de los moabitas, allí muere, bueno, ella era moabita, pero Noemí va a la tierra de los moabitas y ahí mueren los hijos de Noemí y también el marido. Y cuando regresan a Belén,
¿Qué es Ruth sino una sobreviviente al hambre, a la escasez, a la enfermedad, a la muerte, pero luego se convierte en una de las madres de Israel, madres del Mesías? La iglesia primitiva, esa iglesia perseguida, destruida, que primero sufre la persecución judía y también después romana, son tizones arrebatados del fuego, pero tizones que todavía conservan un calor espiritual, una capacidad de producir, en este caso, incendios de avivamientos. Y ahí donde iban los discípulos en la dispersión, llevaban las buenas nuevas de salvación. Y es que el mismo Señor Jesús quiso Dios que fuese un sobreviviente. ¿Os acordáis cuando Herodes lo iba a matar junto con el resto de los niños? Y por un sueño tiene que ir a Egipto para que se cumpliera la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Jesús vuelve como uno de los pocos supervivientes de aquella masacre. Una generación perdida, una generación destruida por un incendio diabólico, feroz, diabólico. Y Jesús es tan precioso, es como que lo que sale de las llamas está refinado por el oro. Está refinado como el oro, quiero decir, o como la plata. Y es tan valioso para el Señor. Bueno, pues quizás tú que me escuchas has sobrevivido también, has sobrevivido a un divorcio, a un abuso cuando eras niño, niña o joven. Has sobrevivido a una adicción que acabó con otros cerca tuyo y Dios te rescató como un tizón arrebatado. O a uno o varios intentos de suicidio, eres un superviviente de ese espíritu de muerte. Quizás a una depresión, cuántas personas que han estado oprimidas y parecía que nunca saldrían de ese pozo. A una quiebra empresarial. De alguna manera todos hemos sobrevivido a alguna cosa, a una familia disfuncional, a una familia rota, desestructurada. Algunos incluso somos sobrevivientes a la religión, al legalismo, a la decepción que hemos encontrado en un sistema religioso. O quizás eres superviviente de una enfermedad que quiso acabar contigo. El mismo coronavirus de esta pandemia ha salido purificado por esa prueba. Y es que has pasado el COVID, lo has perdido. Tengo un hermano muy allegado, muy querido, que en esta pandemia ha perdido a su madre, a 2 de sus hermanos, y la única hermana que le queda está ingresada en la UCI, imagínate. Y él, te mando un abrazo, Jorge. Estamos orando para que Dios sane a tu hermana y sobre todo te dé fuerzas. A ti eres un superviviente. Pero sigues aquí, has sobrevivido y quiero decirte, Dios te quiere usar como usó a Josué. Y dice de ti, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio, de la destrucción? Los que sobreviven, por ejemplo, a un holocausto, como varios genocidios que han habido en la historia, y sobre todo me refiero al holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, son tan valiosos. Ellos son memoria de lo que ha sucedido. Ellos son conciencia para la humanidad, para una sociedad. Entonces tu memoria y tu testimonio, después de sobrevivir, después de superar esa prueba, son muy importantes. Ser un sobreviviente te hace valioso. No solamente eres un hijo de Dios o hija de Dios y Él te ama, pero si has pasado cualquiera de estas pruebas u otras y has sobrevivido a esa situación, estás refinado, tienes un testimonio, tienes una memoria, algo que contar. Algunos que han huido de regímenes dictatoriales, como el cubano, como el venezolano, tenemos que oírlos, tienen un mensaje, tienen algo que decirnos para que
podamos abrir los ojos y no caer en esos engaños de ciertas políticas y de ciertos líderes que se presentan como salvadores del pueblo. Hay que oír, hay un valor en esos sobrevivientes. Y sabes, tú también haces recordar el poder y la misericordia de Dios. Tú también puedes ser conciencia para otros después de haber pasado por la enfermedad o por una quiebra y haberte levantado por un abuso, por una adicción. Dios quiere usarte. Eres escogido, es precioso, preciosa y valioso. Así como Jana Jessen, ella ha inspirado la película October Baby. Ni más ni menos que sobrevivió a un aborto. Fue marcada por esto, por haber sido odiada desde el vientre de su madre. Su vida es un milagro. Sobrevivió a ese aborto y tiene un mensaje que transmitir al mundo para ayudar a otros. Me encanta la valentía de Jana Jessen y he preparado este vídeo para que podamos saber un poquito de una sobreviviente, en este caso al aborto, al holocausto silencioso de millones de vidas. Vemos el vídeo y escuchamos también. Jana Jessen, sobreviviente de un aborto. 8 de septiembre de 2008. Soy adoptada y mis padres biológicos tenían solo 17 años cuando a los 7 meses de embarazo decidieron acudir a Planificación Familiar, que es el mayor promotor de abortos en el mundo, y allí aconsejaron poner fin al embarazo con un aborto de solución salina. Esta solución se inyecta en el vientre de la madre. El bebé traga esta solución, la cual lo quema por dentro y por fuera. Entonces la madre da a luz a un bebé muerto en 24 horas. Pero para la gran sorpresa de todos, yo no nací muerta, sino viva. Un 7 de abril de 1977 en una clínica de abortos de la ciudad de Los Ángeles. Y lo fantástico de todo esto, lo realmente perfecto de mi nacimiento, es que el abortista no se encontraba aún en su jornada. Así que ni siquiera tuvo la oportunidad de continuar con su horrible plan, es decir, mi muerte. Y sé que me encuentro en un hermoso edificio del gobierno, en un país al que amo tanto como el mío. Pero también sé que en esta época en la que vivimos no es para nada políticamente correcto pronunciar el nombre de Jesucristo en lugares como este. Mencionarlo en esta clase de reuniones, porque su nombre hace sentir a la gente terriblemente incómoda. Pero yo no sobreviví para hacer sentir a la gente cómoda. Sobreviví para agitar las cosas un poco. Y me la paso bien haciéndolo. Y así fui entregada con vida, como ya mencioné, después de 18 horas. Debería estar ciega, debería estar quemada, debería estar muerta. Pero no lo estoy. ¿Saben qué es lo más gratificante de todo? El hecho de que el abortista tuvo que firmar mi acta de nacimiento. Así que sé quién es. Y a todos aquellos escépticos que estén escuchando, sepan que en mi historial médico dice, nacida durante un aborto salino. ¡Ja! No ganaron. He investigado acerca del hombre que practicó mi aborto y sus clínicas, que son la cadena de clínicas abortistas más grandes de los Estados Unidos de América, con un ingreso de más de $70 millones al año. Tuve la oportunidad de leer un libro escrito por él,
hace ya algunos años y decía, he abortado a más de 1 millón de bebés y lo considero mi pasión. Les cuento todo esto porque, damas y caballeros, estamos en una interesante batalla. Nos demos cuenta o no, en este mundo hay una batalla entre la vida y la muerte. ¿De qué lado estarán? Así que una enfermera llamó a una ambulancia y me trasladaron a un hospital, lo que fue un verdadero milagro porque el protocolo en aquella época y hasta el 2002 en mi país era terminar con la vida de un sobreviviente de aborto mediante la estrangulación, sofocación, abandonar al bebé para que muera o simplemente tirarlo. Pero el 5 de noviembre del 2002, el extraordinario presidente Bush dictó la Ley de Protección de Infantes Nacidos con Vida, para que esto no volviera a ocurrir jamás. ¿Lo ven? Les hablo en serio, muy en serio, y espero que me odien, para que cuando llegue el día de mi muerte pueda sentir a Dios conmigo y así poder entender qué se siente ser odiado, porque a Él lo odiaban. Cristo fue odiado. Y no es que yo busque ser odiada, pero defendiendo mis creencias ya sé de antemano que seré odiada, porque yo defiendo la vida. Yo les digo, triunfé. El holocausto silencioso no pudo conmigo. Y mi misión, damas y caballeros, entre muchas cosas, es esta: confrontar a la humanidad en un debate que hemos minimizado e ignorado y decirles, esto es un problema. Nos hemos deshecho de nuestras emociones, endureciendo nuestros corazones. ¿Realmente queremos ser así? ¿Cuánto están dispuestos a permitir y cuánto están dispuestos a arriesgar antes de hablar de la verdad, del amor, de la justicia y soportar o por lo menos estar dispuestos a ser odiados por eso? ¿O al final del día todo tiene que ser acerca de ustedes? ¿O sobre mí? Entonces, después de eso fui llevada a un hogar temporal, en donde decidieron que no les agradaba, y como me gusta decir, no sé cómo pude desagradarles desde el primer momento. ¿Qué pasa con esta gente? Pero así fue. ¿Lo ven? He sido odiada desde mi concepción. Por muchos. Y he sido amada por muchos, pero especialmente por Dios. Soy su hija. No se metan con la hija de Dios. Tengo escrito en mi frente, mejor ponte de mi lado porque mi Padre dirige el mundo. Pero después de haber sido colocada en ese lugar desagradable, no tardaron en sacarme de allí para llevarme a otro hogar, uno hermoso, el hogar de Penny. La señora Penny me contó que en aquel entonces yo tenía 17 meses de edad, un peso de 1.7 kilogramos y un diagnóstico, lo que considero un don, de parálisis cerebral que fue provocado por la falta de oxígeno en mi cerebro mientras trataba de sobrevivir. Y ahora, estoy obligada a decir esto. Si el aborto trata acerca de los derechos de las mujeres, entonces, damas y caballeros, ¿cuáles fueron los míos? Les habla a las feministas radicales que se ponen de pie y gritan sobre cómo mis derechos fueron violados. De hecho, mi vida estaba siendo apagada en nombre de los derechos de la mujer. Damas y caballeros, no tendría parálisis cerebral si no hubiera sobrevivido a todo esto, así que cuando escucho el repugnante argumento
de que debemos abortar porque los niños podrían salir discapacitados. ¡Ah! El horror llena mi corazón. Damas y caballeros, hay cosas que solamente podrán aprender a través de los débiles como nosotros. Y cuando apagan esas vidas, son ustedes los que pierden, porque el Señor cuida de ellos, pero son ustedes los que van a sufrir por siempre. ¡Qué arrogancia! ¡Qué gigantesca arrogancia! Y ha sido un argumento usado desde hace tanto en el mundo humano, donde vivimos y donde los más fuertes someten a los más débiles, donde ellos determinan quién vive o muere. La arrogancia les impide ver que son incapaces de hacer latir su propio corazón. ¿No se dan cuenta de que con todo el poder que creen que tienen, realmente no tienen nada? Es la misericordia de Dios la que los sostiene, incluso cuando lo odian. Así que fueron con la señorita Penny y dijeron, Yana nunca será nada. Más alentador imposible. Ella decidió ignorarlos, trabajó conmigo 3 veces al día y comencé a sostener mi cabeza y comenzaron con Yana nunca hará esto, nunca hará lo otro. Y para hacerles un resumen, a los 3 años ya camina con andador y aparatos ortopédicos y hoy puede estar de pie ante ustedes con un poco de torpeza, pero sin aparatos ortopédicos, de ningún tipo. Tropiezo con elegancia a veces y otras muy vergonzosamente, dependiendo de la situación. Pero considero que todo es para la gloria de Dios. Qué testimonio el de Jana Gissen, qué valentía para hablar y hablar como una sobreviviente. Recomiendo la película October Baby y también este testimonio o varios que tiene en YouTube. Y es así, ella habla como una persona marcada por esa experiencia, por el querer abortar su mamá a través de las clínicas de Planet Parenthood, con solución salina, horrible. Es una barbarie que se está cometiendo hoy en día en el mundo. Pero ella habla y está viva para ayudar a otros. Y cuando tú pasas por una prueba, cualquiera de estas situaciones que antes he descrito, y eres un superviviente, tú tienes más sensibilidad, tú puedes ayudar a otros, puedes ser usado doblemente por el Señor. Tienes una historia que contar que te da autoridad, como la de Jana Gissen. Ha quedado un remanente, dijo Esdras en su oración, Esdras 9:15, porque Dios ha tenido misericordia. Siempre que sobrevivimos, siempre que somos arrebatados de la destrucción, es por la misericordia de Dios. Pero eso nos tiene que llevar a valorar nuestra vida para servir mejor al Señor y nos tiene que llevar también a alabarle con más pasión. Como vemos en Apocalipsis capítulo 7, donde hay una multitud que nadie puede contar, es desde el verso 9 hasta el 17, que están alabando delante del trono de Dios, que están con una euforia, con un fervor. Y entonces pregunta Juan, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces le preguntan a Juan, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y Juan responde, no sé, tú lo sabes, Señor. Y le dice el ángel, uno de los ancianos le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Siempre que pasas por una tribulación, sales purificado. Y ellos eran los sobrevivientes de esa gran tribulación. Dice, por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Entonces los pastoreará, sigue diciendo, pero mira cómo alaban. Si tú has sobrevivido a una adicción, a un abuso, a una depresión, a una familia rota, a un intento de suicidio, a un divorcio, a una quiebra, a un daño que te ha hecho la misma religión, a una relación tóxica, al coronavirus, has sobrevivido a una enfermedad, alaba, es por la misericordia de Dios y sírvele. Si estás en pie y aún en la tierra, es para servir al Señor y para contar tu historia a otros, para dar ese testimonio a otros, como lo hace Jana, con ese valor, aunque venga una oposición, un odio, un rechazo por decir lo que Dios ha hecho en tu vida, por testificar de Él, pero habrá una recompensa. No te avergüences y usa tu vida ahora para darle gloria, para darle gracias y para bendecir a otros. Eres muy importante, eres un sobreviviente. Te mando un abrazo, gracias por estar atento a este espacio Agua Viva y sigue en esta programación de fe que tanta falta nos hace en este tiempo. Que el Señor te bendiga y hasta la semana que viene se despide tu amigo y servidor Juan Carlos Parra.